Hola, Iglesia Llena de Argentina. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes este espacio de celebración misionera. Mi nombre es Nicolás Galeano, soy pastor asociado en la Iglesia Llena de Chía y bueno, amigo de varios de ustedes que por la gracia de Dios me ha permitido conocerles. Entonces, esta ocasión quiero compartirte una palabra muy corta, pero muy diciente acerca de Hechos capítulo 4. Y la palabra tiene por título, ¿con qué potestad hacen ustedes esto? Haciendo referencia a lo que estaba ocurriendo en Hechos capítulo 4. Antes de empezar, mientras vas abriendo tu Biblia o encendiendo tu Biblia, en Hechos capítulo 4, vamos a leer del versículo 5 al 22, quisiera acotar algo, y es que hoy en día hay algo que se ha metido en el cristianismo y no es antiguo, es relativamente nuevo, tendrá algunas décadas, y es el deseo y la tendencia al romanticismo, a lo platónico. ¿Qué quiere decir eso? Nos encanta que todo tenga un drama, nos encanta que todo tenga una forma conmovedora de hacerse, llamativa de hacerse. Entonces, si no se hace de esa manera, entonces es menos espiritual, es menos válido, y no siempre es así. Hemos puesto nuestro énfasis en lo místico, en aquello que nos mueve los sentimientos y no en aquello que realmente mueve el corazón de Dios. A veces lo más sencillo resulta ser lo más bello y lo más efectivo en los caminos de Dios. ¿A dónde voy con esto? Por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo con esto de lo platónico y romántico. Cuando hablamos de relaciones sentimentales con los muchachos, encontramos algunos que están esperando literalmente que cuando aparezca la persona que Dios tiene para él, venga con un halo de luz y una coral de ángeles, y de pronto una voz desde las nubes diga, es ella. Y que su historia sea maravillosa y sea espectacular. Pero le restamos espectacularidad a aquellos testimonios de matrimonios que de pronto no fue tan espectacular su encuentro, pero están unidos por el Señor y tienen un matrimonio que vive los principios del Señor, que glorifican a Dios, que crecen en el temor de Dios. Como por ejemplo el tema de las finanzas y los testimonios financieros. Nos asombran tanto que un hermano venga y nos diga, no, mire, es que yo tenía una necesidad y de pronto fui al cajero y había tanta plata que no se sabe de dónde apareció. Entonces, wow, hermano. Pero aquel hermano que tiene un hogar y también está viviendo una situación financiera dura y se levanta todos los días, y ese día fue a vender o a hacer lo que fuera, algún oficio, algún trabajo, y Dios le proveyó ese día, es como si no fuera tan impactante o tan importante como el hermano que recibió en el cajero, cuando es el mismo Dios que está orando de formas diferentes para mostrar su gloria, su poder. Y lamentablemente esto también ha pasado en el evangelismo. De un tiempo para acá buscamos una experiencia espectacular, una experiencia conmovedora. Y, y nos encanta, por ejemplo, en las campañas que la gente pase, llore y sea ministrada y reciban al Señor al pasar al frente del altar. Pero le restamos importancia y valor cuando le compartimos a alguien en la sala de nuestras casas, en sus hogares, y allí también confiesa a Jesucristo como Salvador. Y de una u otra manera hemos cambiado lo que es sencillo y práctico por lo que es complejo y demanda una demasiada logística para poder sentirnos que Dios está ahí. Cuando Dios puede estar en las cosas más sencillas y glorificarse en lo más sencillo. Y Jesús nos enseña mucho de esto. Bueno, ya sin más ni más, vamos a la palabra. Y vamos a ver entonces con qué autoridad es que nosotros evangelizamos. Con qué autoridad es que nosotros hacemos lo que hacemos por amor de Jesús, de proclamar su evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces, dice así la palabra, versículo 5 de Hechos capítulo 4.
Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, preste atención a esto, y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no se hable de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Vemos algo magnífico en este pasaje. Vemos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, acaba de pronunciar un sermón tan cargado del poder de Dios que 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, se convierten al Evangelio. Se sana un cojo de 40 años y pues esto queda obviamente visible ante todo el pueblo. ¿Quién no tiene más opción que reconocer que es obra de Dios? Y es aquí donde los religiosos vienen a impedir que se proclame el nombre de Dios. Viene a impedir que se proclame y se hable acerca de Jesús. Los religiosos hoy en día también siguen siendo el peligro más grande para el Evangelio, la religiosidad. Porque la religiosidad nos vende un Jesús cómodo, un Jesús que satisface los deseos de las personas, que demanda, pero no nos muestra a un Jesús como un salvador de nuestras vidas. Ellos no tenían problema con que se hablase de Dios, tenían problema con que se hablase de Jesús. Y hoy en día en nuestro tiempo, vemos mucha gente que habla de Jesús. Tienen a Jesús y nos lo presentan como un amigo, como alguien que nos escucha, como alguien que es buena gente, que es buena onda para los adolescentes y los jóvenes, como alguien que fue un líder en pro de la dignidad de la mujer, como alguien que es un excelente maestro financiero, que da buenísimos consejos de prosperidad. Pero ese no es el punto. Podemos hablar de Jesús,
pero podemos hablar de Jesús como Señor y Salvador. Podemos hablar de Jesús como el que redime, el que salva al hombre de las garras del infierno. Eso es otra cosa. Y es aquí donde ellos, eso es lo que les preocupa, porque están mostrando que el camino a Dios, Pedro y Juan, no estaba en la religión, no estaba en los ritos, no estaba ni en la ley misma, sino estaba en Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Y eso a ellos les aterraba. Entonces van y bueno, les dicen, bueno, ¿ustedes en qué autoridad? ¿Con permiso de quién? ¿O en nombre de quién están haciendo estas cosas? Y la respuesta de ellos pues es de Jesús. La autoridad está en Jesús, el poder está en Jesús, que hacemos estas cosas. Entonces, hoy en este culto misionero quiero compartirles acerca de con qué autoridad hacemos esto, cuál es el poder en el evangelismo, el poder del evangelio. Y es aquí donde quiero contarles un poco acerca de lo que Hechos capítulo 4 nos quiere transmitir, nos quiere enseñar de pronto de algunos paradigmas que se han metido en nuestra congregación, en la iglesia, y que nos están limitando en la obra del evangelio, que están haciendo que la obra que debería ser de todos, la esté haciendo un ministerio de unos pocos. Imagínense si cada uno de los que estamos en la iglesia, no importa el tamaño que sea, nos empeñamos en ganarnos a una persona, a predicarle de Jesús por lo menos a una persona, a cuidarla, a levantarla y a ser discípulo de Cristo a esa persona, que en últimas es la gran comisión. ¿Por qué no nos preguntamos por qué no todo el mundo comparte el evangelio? ¿Por qué si todos somos cristianos y redimidos por el Señor? Porque cada uno de nosotros como hijo de Dios no está dando a conocer la verdad libertadora del Hijo de Dios, el evangelio de paz, el evangelio que cambia vidas, que transforma corazones. ¿Cuántos allá en la congregación son los que evangelizan? Nos hemos mal acostumbrado, y permítame decirle y enseñarle algunas cosas con las que de pronto usted pueda no estar de acuerdo conmigo. De unas décadas para acá la iglesia se ha acostumbrado a que el evangelismo repose en eventos evangelísticos, campañas, salidas a entregar tratados, pero ha desconectado algo de su mente y de su corazón, y es que el evangelio no es simplemente un evento, el evangelio es continuo. El proclamar a Jesús como Señor y Salvador es una acción continua e ininterrumpida. Es algo que se puede hacer sin la mayor logística. Dijimos, no, es que necesitamos apagar las luces para que se sienta la presencia. Y pongamos musiquita suave para que el Espíritu Santo ministre mejor. Y nos hemos llenado un montón de argumentos y de arandelas. Y hemos dejado de lado la importancia que tiene el predicar el Evangelio del Señor y el poder que hay allí. Bien dijo Pablo, porque el Evangelio que predicamos no es un Evangelio de excelencia de palabras humanas, sino es un Evangelio de poder y de espíritu. Pero nosotros hemos enredado las cosas. Nosotros los humanos somos buenísimos para hacer difícil lo que es sencillo, para complicar las cosas. Entonces, aquí Hechos capítulo 4 nos enseña lo sencillo que es transmitir el evangelio y lo poderoso que puede llegar a ser. Pedro no estuvo preparando ese evento. Pedro no intercedió por ese evento. Pedro ni siquiera sabía que iba a predicar ahí en ese momento, a las afueras del templo. Pedro no necesitó la logística del sonido, una banda reconocida para que le abriera el telón. Pedro lo único que necesitó fue estar dispuesto a abrir su boca y hablar del nombre que es sobre todo nombre. Y ahí Dios obró. Pero muchas veces nosotros esperamos tener toda una logística, tener todo para hacer un gran evento, para cosechar personas, y se nos olvida lo importante. Quiero que notemos algunas cosas que nos enseña Hechos capítulo 4. Por ejemplo, el versículo 13 nos dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras. He aquí una de las excusas que tenemos para no compartir el evangelio. Es que yo no sé tanta Biblia. Es que yo no he estudiado teología.
Es que yo no soy tan educado, yo no sé hablar tan bonito, yo no sé orar tan bonito. No, pastor, ore usted. Y aquí vemos a unos hombres que no tienen mucha educación, que no tienen muchos títulos, pero que aún así lo hacían. Entonces, el evangelizar no depende de nuestro conocimiento, de nuestra preparación o de los títulos que podamos adquirir en nuestra vida, así incluso sean títulos ministeriales. El evangelismo es algo que debe darse en todo creyente. Es imposible que un hijo de Dios que ha conocido a Jesús como Señor y Salvador no quiera dárselo a conocer a aquellos que se están perdiendo y que van rumbo al fuego del infierno. Sería un acto egoísta y un acto de gran desamor negarle la salvación a alguien por nuestros temores y excusas como el que no somos tan capacitados. Si tú eres de los que dicen, es que yo no tengo la suficiente capacitación, yo no sé tanta Biblia, yo cuando leo esas genealogías me aburro, me duermo. Eso no es una excusa, hermano. ¿Qué más dice ahí? Y que eran hombres del vulgo, no tenían gran posición, no tenían influencia, no tenían una maquinaria política, no tenían mucho dinero, no tenían un puesto. Entonces nos hemos vuelto tan dependientes de que los líderes y quienes tienen una posición sean los pocos que hacen la obra del evangelismo, mientras que la gran mayoría de la iglesia está sentada domingo a domingo, bueno, ya no por el coronavirus, pero se sienta a escuchar la palabra en modo pasivo. Únicamente demen, yo quiero recibir, tan bonita esa palabra, pero no quieren dar nada. No quieren entregar lo que por gracia se les dio, que por gracia tenemos que llevar a otros. Y en parte nosotros los pastores tenemos la culpa, porque les enseñamos que se necesita de un montón de requisitos para hacer algo para el Señor. Aquí Dios nos muestra que se necesita un corazón dispuesto, que lo conozca y que lo ame para abrir su boca en el nombre de Jesús y llevar vida a donde hay muerte. Y hay que entender algo. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y a unos Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, si tú eres líder, si tú eres pastor, si tú tienes una posición dentro de la iglesia, tú no eres el llamado a hacer solo la obra de Dios. Nuestro rol como autoridades y líderes en la iglesia es capacitar, perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? La gran comisión, el ir y hacer discípulos, el predicar el evangelio. O sea, esto es algo que nos corresponde a todos. Entonces, tú no puedes decir, no, es que yo soy nuevo en la iglesia, no es que yo no tengo una posición de liderazgo, no es que yo no estoy en ningún ministerio. Desde que te convertiste, fuiste enrolado en el ministerio de la reconciliación. Desde que te convertiste, te fue impuesto un llamado para compartir de la verdad que te salvó a ti, a aquellos que aún no la conocen. Hace poco leía una frase que dice, no podemos sentarnos a esperar a que la gente sienta el llamado al ministerio. Desde que se convierten ya han sido llamados a andar conforme a la vocación de su fe. No podemos quedarnos sentados y esperar que la gente se haga discípulo de Cristo por arte de magia. No podemos esperar que la gente llegue. A veces como cristianos nos consolamos porque alguien pasó frente al templo, sintió algo y entró y se convirtió y hoy es un cristiano eficiente, un cristiano comprometido con la obra de Dios. Son casos muy esporádicos. El modo y el medio que Dios escogió fue que tu vida y mi vida sean canales de salvación para otros, llevando el mensaje de Jesucristo. Entonces no puedes decir, es que yo no tengo conocimiento. No puedes decir, es que yo no me siento preparado, no tengo una posición, yo no soy líder, yo estoy apenas nuevito en la iglesia. No puedes decir eso. Porque mira lo que dice. Y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Se veía a leguas la obra de Jesús en ellos. ¿Por qué muchos cristianos no quieren compartir de Dios? Porque no tienen de Dios para dar. Porque su vida devocional, porque su vida con la palabra es nula.
es mediocre. Entonces, como no conocen de Jesús, los otros tampoco ven a Jesús en sus vidas. Entonces, es aquí donde debemos entender este tipo de cosas. ¿Pueden ver a Jesús en mi vida? Y aquí quiero tocar un paradigma. Y es que, y otra de las excusas más grandes que tenemos para no compartir el Evangelio, para no llevar la palabra de Dios a otros. El testimonio, hermano. Hay que tener testimonio. Muchos que no están llevando una vida de santidad con Dios se sienten incapacitados de predicar el Evangelio. Porque de alguna u otra manera nos vendieron la idea de que es por mi testimonio que otros van a llegar a Jesús. Y entonces muchas veces nos paramos a contar testimonios de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, aunque a veces esos testimonios es más como yo mostrándome como el superhéroe. Y déjame decirte algo, no es nuestro testimonio lo que convierte a las personas. Un testimonio nos edifica, un testimonio nos anima, pero un testimonio personal no puede llevar a alguien a que conozca a Jesucristo como Salvador por sí solo. Puede ser una excusa que Dios use, una oportunidad que Dios use para abrir una puerta, una ventana de gracia, para predicar que Jesucristo es el Salvador. Pero nuestro testimonio por sí solo no es suficiente para salvar. Solo el nombre de Jesucristo, el poder de Jesús puede salvar. Déjame que te explique esto de la siguiente manera. Número 1. Conozco y he visto casos de personas que han predicado el Evangelio tal cual es, viviendo una vida de pecado, de engaño, incluso sin ser cristianos, siendo apóstatas, pero que por medio de esas personas se ha convertido gente que de verdad ha conocido a Jesús como Señor y Salvador. Y dice, ¿pero cómo? Esta persona está en pecado, enseñó el Evangelio en pecado. Y gente se convirtió, porque no era el testimonio de esa persona. Era el mensaje del Evangelio, el nombre que sobre todo nombre. No sé si me van entendiendo. No se trata de nuestro testimonio. O decimos, no, es que yo me comporto bien para ganarlo sin palabra, como dice Pablo en Corintios. Pablo quería decir otra cosa. No está diciendo que simplemente nos comportemos bien y demos un testimonio de esa manera y que así la gente va a llegar a Cristo. Porque a veces como cristianos dicen, no, es que yo me los voy a ganar con mi testimonio. Entonces me comporto bien, soy un buen esposo, soy un buen hijo, soy un buen trabajador. Pero hay gente sin Cristo que es mejor que nosotros, más éticos. Entonces no es nuestro testimonio, no es que tan bien nos comportemos que con eso vamos a ganar a alguien, porque si no estamos volviendo un evangelio de obras y no son nuestras obras las que pueden salvar a alguien. Es el mensaje de Jesucristo y con esto quiero hacer una aclaración. Cuando la gracia de Jesucristo viene sobre nosotros, sí tiene que haber una diferencia, tiene que haber unas obras nuevas, una regeneración, un nuevo nacimiento. O si no, tenemos que escudriñar nuestro corazón si de verdad hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador y Él es el Señor de nuestra vida y estamos siendo regenerados por el Espíritu, dando obras de justicia, obras buenas. O sea, ¿a cuál es el punto al que voy? Dejemos la excusa de decir, no es que con mi testimonio los voy a convertir, porque entonces los que no se están portando bien no predican y los que se están portando bien tampoco lo hacen, porque su testimonio habla más que 1000 palabras. Pero resulta y pasa que no es así. Hay que proclamar el mensaje de Jesús. Hay que hablar directa y claramente. ¿Quién es nuestro Señor y Salvador? ¿Quién es Jesús y qué hizo por el pecador? La gente tiene que saber quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Porque si no conocen a Jesús, aunque conozcan nuestro testimonio, igual se irán para el infierno.
Entonces tenemos que entender que esto de la misión, esto de evangelizar y llevar el evangelio es una cuestión de todos y que no hay excusas. Si tú en este momento no estás llevando una vida en el orden de Dios y por eso te sientes desautorizado para predicar, pues arréglate con el Señor y predica, porque es el evangelio que va a traer una transformación a las vidas de los que te escuchen. El nombre que es sobre todo nombre, el único nombre en que el hombre puede ser salvo, el nombre de Jesús. Y si tú te estás llevando muy bien y crees que tienes una vida que está creciendo en santidad y todo eso y no predicas, pues predica, porque con mayor autoridad y con mayor libertad lo vas a poder hacer. Pero el mensaje esta mañana para cada uno de nosotros que está escuchando este sermón es: predica el nombre de Jesús. Hablemos de Jesús, hablemos de Cristo. Entonces predica, prediquemos, prediquemos y prediquemos. No perdamos oportunidad. Prediquemos a Jesús. Dice ahí: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. O sea, debemos entender eso. Debemos predicar a Jesús tal cual es. Y para predicar a Jesús tal cual es, debemos conocerlo. Hace poco estaba en una reunión de hombres dando una enseñanza y le decía a los varones y le decía: bueno, queridos varones, ustedes que son los sacerdotes del Señor, los líderes espirituales de su casa, quiero saber cuál es su fe en Dios. Dígame cuál es la doctrina fundamental que nosotros tenemos como creyentes, como cristianos, que compone nuestra fe. Más de uno se quedó, como que el Señor perdona, como que el Señor tal cosa, como que el Señor sí sé más. No, nosotros tenemos que conocer muy bien a Jesús y saber cuál es nuestra fe. Nuestra fe es que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Vino a la tierra, se encarnó como humano. ¿Para qué? Para poder ir a la cruz del Calvario a pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar, el precio de muerte a causa de nuestro pecado, porque todos hemos pecado. Y como Él murió por nosotros y resucitó para darnos vida juntamente con Él, ahora Él extiende su mano de gracia para que todo aquel que ve que tiene una vida apartada de Dios y que está lejos de Dios pueda tomar la mano de Jesús y salvarse de ese destino eterno de condenación. Y que creemos en un Dios que es Padre amoroso, por eso envió a su Hijo. En el Espíritu Santo que es Dios y que mora en todo creyente para guiarnos a toda verdad. Y creemos que la iglesia es el agente de la gran comisión en este mundo, que Dios pudo haber mandado legiones de ángeles y señales para convertir a la humanidad. Pero Dios te escogió a ti y a mí para mostrar su gloria y su obra, la que ya ha hecho en tu corazón y en mi corazón. Y si tú no la has experimentado, hoy es el día que tú puedas rendir tu corazón a Jesús. Prediquemos a Jesús. Bien dice el apóstol Juan en el capítulo 7 de su Evangelio, versículo 18, es un verso que personalmente me encanta. Dice: el que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Después dice Jesús: yo por eso no hablo de mí, sino de aquel que me envió. Mire, mi hermano, tú y yo no fuimos llamados a hablar de nosotros. Es triste ver hoy en muchos púlpitos y en muchas iglesias que salen los superministros hablando de ellos y de sus grandes hazañas y poco Jesús en su mensaje, poco Cristo en su mensaje. Nuestro mensaje y nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Tú y yo tenemos un propósito de vida ahora en Cristo y es exaltar con nuestra vida y dar a conocer con nuestra vida a Jesús. No solo de obra, sino también de palabra, para que el mensaje del Evangelio penetre sus corazones. Entonces, tengamos cuidado de buscar nuestra propia gloria. Tengamos cuidado si nosotros estamos hablando más de nosotros que de Jesús. Tengamos cuidado si Jesús está ausente de nuestras conversaciones, de nuestras prédicas, de nuestras reuniones. Mencionemos, mentemos, hablemos y saturemos nuestras conversaciones, nuestros sermones, nuestras palabras con el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Porque hay oídos que pueden estar listos para que llegue su oportunidad, su ventana de gracia y venir a los pies de Jesús.
No hay circunstancia, no hay excusa para que tú y yo no lo hagamos. Y hagámoslo de una forma simple. No nos compliquemos. A veces tomamos entrenamientos de evangelismo. ¿Qué evangelismo explosivo? Evangelismo de fuego, evangelismo profético, evangelismo... El evangelismo es uno. Proclamar el mensaje de Cristo. Proclamar y llamar al hombre a arrepentimiento para que puedan venir y conocer a su Salvador. Y dejemos de depender de los eventos. No esperemos que venga el superpredicador. No esperemos que venga el evento. Atrevámonos a hablar de Jesús en nuestra cotidianidad. Que cada día de nuestra existencia sea un evento evangelístico. Que a donde nosotros vayamos, el Señor nos dé la gracia y nos permita abrir puertas para contarle a la gente lo que Jesús hizo por nosotros. Porque todo esto proviene de Dios, quien estaba en Cristo reconciliando al hombre con en sí mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, nos reconcilió y nos entregó el ministerio de la reconciliación. Tú y yo tenemos la mejor noticia que podemos darle a las personas. Dios está dispuesto a perdonar tu pecado. Dios está dispuesto a acercarte a Él para que tengas una vida plena en Él. Y gracias a Dios que no depende de nuestro testimonio, ni de nuestro conocimiento intelectual, ni de qué tan líderes y qué tanta posición podamos tener, sino depende de Él. Nosotros solo somos instrumentos. Seamos instrumentos de Dios. Hace poco hablaba con una amiga. Ella me contaba que se sentía un poco culpable porque, viene de familia de pastores, es hija de pastores, y pues su vida no ha sido fácil. Y sentía que no había hecho las cosas bien y que había tomado decisiones equivocadas. Y que por eso no se sentía con la autoridad de predicar del Evangelio y de hablar de Jesús. Y hablábamos de esto, es que no depende de nosotros. No depende de que tan bien está nuestra vida. Es más, te digo algo, si pecas, si fallas, aún en eso Dios se glorifica, porque implica de que no ha sido obra nuestra, sino ha sido la misericordia y la gracia de Dios en nosotros. Que si tú y yo estamos hoy aquí, no ha sido por nuestro mérito, ni nuestro esfuerzo, ni qué tan fiel hemos sido, sino qué tan fiel es Dios. Entonces quiero compartirte esto. Lo que decía Pedro y Juan, está bien que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios. No agrademos al hombre, no busquemos los aplausos del hombre, no busquemos la aprobación del hombre, ahí nos quedaremos esperando. Dios ya nos dijo lo que teníamos que hacer y en nuestro corazón tiene que arder el anhelo y el deseo de llevar a Cristo a otros. Esa es la prueba de la obediencia y del amor más grande que podemos darle a Cristo. Cristo anhela que nosotros llevemos de su amor a otros, porque el anhelo y el sueño del Señor es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, iglesia, hoy Dios nos está llamando a que evangelicemos, a que en nuestro diario vivir, con nuestros amigos, con nuestros familiares, y no se trata de cogerlos, arrepiéntanse pecadores, sino en cada oportunidad, de una forma sencilla, sutil, pero poderosa, les hablemos de Jesús, porque ese es el nombre que sobre todo nombre. Y que nos pase como a Pedro y a Juan. No podemos callar. De todo lo que hemos visto y oído, no podemos callar. Que conozcamos tú y yo tanto a Dios, que tengamos una relación tan linda con Dios, que literalmente no podamos callar de todo lo que hemos visto y escuchado de nuestro amado Señor. Iglesia, levantémonos, es tiempo de evangelizar, es tiempo de ganar el mundo, es tiempo de hacer la gran comisión. La gran comisión no es simplemente para los misioneros transculturales, la gran comisión es para todo creyente, para todo discípulo de Jesús. Todo discípulo de Jesús es un misionero que tiene el mensaje de verdad, el mensaje del Evangelio para llevarlo a todos los que el Señor le ponga. De pronto tú nunca irás a la China a hacer misiones transculturales allá,
pero Dios sí te va a llevar a la china de la esquina, a la muchacha de la esquina, a que le prediques el evangelio. Iglesia, que el Señor te bendiga. Permíteme orar por ti. Gracias. Señor, bendice tu iglesia. Bendice, Señor, tu iglesia. Esa iglesia, Señor, que te ama. Esa iglesia que busca tu rostro. Enamora tu iglesia, Señor. Enamora a cada uno de los corazones que en este momento me escuchan. Enamóranos de tu misión y ayúdanos a apasionarnos por llevar tu palabra a otros. Ayúdanos a entender que ya hemos sido llamados, que no necesitamos de una manifestación especial para entender que ya podemos ir a otros y darles del evangelio tuyo. Y Padre, para que tú soples vida por medio de tu Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a conocerte para darte a conocer. Hoy ponemos delante de ti todas las excusas que hemos levantado en nuestro corazón y aún pesos de pecado. Lo rendimos delante de ti, pues no queremos que nada se interponga en la misión a la cual nosotros hoy nos unimos y nos apasionamos, entendiendo que también somos llamados a llevar la palabra de reconciliación a otros y contarles que en Cristo hay vida. Te bendecimos y te adoramos, Rey eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo bendigo la iglesia de Argentina y te pido que los levantes y que hagas de ellos una iglesia misional, una iglesia donde todos hagan el evangelio de todos, donde todos, Señor, se enamoren de la idea de darte fruto que perdure, que sean vidas rendidas. Que, Señor, nuestro corazón siempre esté pendiente del perdido, siempre esté en pos de la oveja perdida, siempre esté en pos de aquel que no te conoce. Que todo lo que hagamos, Señor, sea intencionalmente orquestado por tu Espíritu Santo para ir y ganar a otros y hacer discípulos tuyos. Quita todo miedo, toda vergüenza, todo pecado, Señor. Que nada estorbe. Padre, toma nuestras manos, nuestra mente, todo nuestro ser para glorificar a Cristo. Y hoy quiero invitarte a que le digas: Señor Jesús, hoy entiendo que mi propósito en esta vida es agradarte, exaltarte y darte a conocer. Y de la misma manera, conocerte. Quiero desgastar mi vida, dile ahí al Señor, en conocerte y en darte a conocer en todo lo que haga. Amén. Que el Señor los bendiga, iglesia. Un fuerte abrazo desde Colombia. Y vamos a ganar este mundo para Cristo. Nada de nervios.